Amigos, otra vez Algarabía TV por Canal 22. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar de literatura, cosas fantásticas, los cuentos, cuántos cuentos cuentas, ¿verdad, Pili? Y además creo que el cuento que ha sido considerado el género chico ha cambiado la historia y hay escritores que se han hecho famosos y que justamente nos han dado el legado simplemente por el cuento, que para mí es el género favorito dentro de la literatura. Y Victoria creo que lo comparte. Pues para mí también es el género favorito y me parece fantástico todo lo que hay, fantástico y fabuloso. Entonces, quédense en Algarabía TV. No le cambien, no toquen el botón. Así es, amigos, vamos a hablar de cuentos, los grandes cuentistas, si se les puede decir así. Yo también me sumo, es mi género favorito de la literatura y espero que les guste porque vamos a hablar de cosas tenebrosas, de fábulas y fabulosidades. Bueno, yo creo que la fábula entra dentro del cuento. Es interesante y a mí me gustaría mucho empezar diciendo que la literatura básicamente se divide en esos 5 géneros importantes. La narrativa, de donde se desprenden las dos, ¿no? La narrativa larga, donde está la roman y la nouvelle, ¿no? La novela y el cuento. Luego tenemos también el ensayo, que sería parte de la narrativa, pero donde ya no hay una ficción, ya no está dentro de la no ficción. Luego está la poesía, que también es un género importante, ¿no? Luego está la crónica, que es cuando tú eres el cronista de algo que pasa, como era Artemio del Valle Arizpe, etcétera, y todos estos cronistas. Y luego, por último, estaría últimamente, y ahora se llama la minificción, que esa minificción entraría también, o podría ser parte del género chico, que es el género narrativo del cuento, pero no porque ya no necesita tener un narrador. No nos vamos a meter a la crítica literaria, yo estudié letras, y no voy a meter en este tema. Lo que sí les puedo decir es que mis grandes escritores, unos grandes escritores, por ejemplo, como Borges, nunca escribieron otra cosa que no fuera poesía y cuento. Es decir, Borges nunca escribió una novela y para mí es el más importante literato de habla hispana, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que sí. Y otros grandes, y ahí vamos a hablar ahorita más adelante con Victoria, de toda la literatura norteamericana y la literatura inglesa, como también han forjado el cuento de otra manera. Y luego los chinos, que también el cuento para ellos ha sido importantísimo. Bueno, el cuento chino a lo que te evoca, pero realmente el cuento, por ejemplo, ahorita que dijiste de Borges, me acordé de Cortázar, que también es considerado el maestro del cuento, pero en la literatura mexicana básicamente todos nuestros escritores escribieron cuento y fue un trabajo que se desarrolló y que se pasó de generación en generación, y ahí tenemos a Juan José Arriola, que era el maestro del cuento. Bueno, a ver, eso es interesante, Victoria. Hay autores cuyas novelas no son tan buenas, y ese es el caso de que me van a matar, pero Carlos Fuentes. A mí Carlos Fuentes, por ejemplo, La región más transparente me parece soporífera y que la pueden leer en la noche y te quedas dormido. En cambio, sus cuentos, como Chuck Moll y otros cuentos, como la noveleta que es Aura, que entra dentro de este género entre que no es ni cuento ni novela, y otros cuentos chiquitos, como por ejemplo Amilamia, ¿no? El de Amilamia y todas esas cosas, La muñeca reina se llama. Son grandes estructuras que no tienen que ver con sus novelas. Lo mismo Benedetti. Ajá. Benedetti es muy mal poeta y muy buen cuentista. Y bueno, primero habría que empezar, ahorita que dijiste de noveleta, no cuento, o sea, si es cuento, generalmente de lo que se trata es de los hechos, de narrar los hechos, y poco se entra a la descripción de personajes o situaciones o antecedentes. El cuento elide todos esos detalles. Decía Juan José Arriola que solo se deben de mencionar las cosas que van a ser trascendentes para la historia. Si vas a mencionar un sillón rojo, es que porque ahí va a ser el asesinato, o ahí se va a tropezar, o ahí, si no, el sillón rojo en un cuento sale sobrando. En la novela tienes
toda la posibilidad de encontrar y decir por qué el sillón rojo y qué hacía allí, etcétera, etcétera, y luego pasarlo de largo. O como y ya Marías, o como Marías, echarte 28 páginas hablando del sillón rojo y de por qué existen los sillones rojos y haciendo una transgresión dentro de la misma escena, donde luego vuelves a la misma escena donde le va a dar el espadazo, pero no se lo ha dado y te vas, ¿no? 28, porque eso es lo que tiene la novela. Eso La novela es lo que puede tiene ser la tan novela. larga como, por ejemplo, esta novela de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que duró, pues, obviamente, 11 tomos. Toda y que, su pues, vida. solamente si tienes tiempo para perderla, puedes leer, ¿no? Toda su vida. A mí me parece la estructura del cuento fascinante porque te da la carnita, ¿no? Te da la carnita. grano. Aunque a mí sí me gusta la novela, soy más de cuento. Sí. Pero, por ejemplo, un escritor que es de mis favoritos y que le dio ese toque de frescura a los rusos fue Chekhov, ¿no? Ay, totalmente, me Entonces, fascina. porque tú lees a Tolstoy y es igual que Marías, están en una cena, en un banquete, Y y como llega Víctor Hugo. el mesero a Con servir Nelo champaña, Cetra, y te cuenta Tolstoy que se llama Dmitri Fushun y que se fue a la guerra y que perdió por una qué se llama pierna Dmitri? Ajá, sí. y tiene 3 hijos, que uno se murió de cólera, o Sí, vete a es cierto, saber, sí, es cierto. y el mesero Te no refieres a la vuelve guerra y la paz, ¿verdad? Sí, y el Ajá. mesero no vuelve a salir. Y la mitad en francés, además. En toda la novela. Nada más porque sirvió champaña en un banquete. Entonces hace unas bolas brutales. Entonces llega Chekhov con esta característica muy brutal de los rusos, del frío, de la guerra, y hace una especie de ladrón de bicicletas en sus cuentos, con las tradiciones, con las costumbres rusas. Ajá. Y a mí me parece que es un gran creador. Oye, pero La Dama del Perrito. La Dama del Perrito, yo que creo es que es su maravilloso. mejor cuento. Pero Gogol Pero también. bueno, también. ¿Qué tal ese cuento de El Gabán o cómo lo Sí, tradujeron? sí, el abrigo, el gabán, Un poco cuéntales de qué va la historia, porque es preciosa y es cortitita. Ese sí es como el ladrón de bicicletas, porque le roban en pleno invierno, le roban el gabán que le había costado. No podías no tener un abrigo, pues, si no, en abrigo. invierno en Rusia. Y entonces Había pasado toda la... De hecho, todo el cuento pasa que él ahorra y ahorra para comprarse su nuevo claro, gabán. Y termina cuando se lo roba. Cuando se lo roba. roba. Una cosa interesante del cuento, Victoria, y yo que estarás de acuerdo conmigo, es que tiene que tener efecto. Exactamente. O sea, no puede ser como una novela que pues la lees, en el caso de, las de Marías o las largas estas de que a mí no me gustan, ¿no? La verdad es que no me gusta mucho La Pérez novela Reverte Río. o Ajá. esas novelas muy largas donde se quedan ahí. Aquí en el cuento siempre tiene que tener un efecto. Un efecto, y siempre hay que ir cuidando, sobre todo los escritores, que no reveles el giro del final, Sí, el sí, el efecto twist. que le vas a dar. Porque si lo vas revelando, entonces se pierde. O sea, exacto. tienes que ir dejando 2 o 3 pistas muy sutiles, y porque si no, luego también parece el final sacado de la manga, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan José Arriola o Elena Garro es buena para los finales porque te da ese twist Bueno, que te lleva contando una cosa y dices, ¿y esto como para dónde va? Así le Y luego llaman en 2 plot twist. renglones es otra historia. Es otra Es historia. una cosa fabulosa. Y Elena Garro a mí me gusta más también como cuentista que sus novelas. Me gustan Los recuerdos del porvenir, pero sus cuentos son realmente maravillosos. Y se avienta unas frases, bueno. Y bueno, y algunas más. Entonces, Vamos a seguir contando vamos a ir a un cuentos. corte. Les voy a contar uno ahorita. que Ahorita regresemos. nos cuentas el cuento de Paul De Pouyú, qué bonito. Vamos y volvemos. Esto es Algarabía TV Cuenta Cuentos. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят мы... ¿Te resulta familiar? Опилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки. Сочиняя Este osito se llama Winnie Pooh y es el hermano ruso de Winnie Pooh. En 1969, el ilustrador Fyodor Kizruk desarrolló un cortometraje basándose en los libros de Alan Alexander Milne, publicados en 1924. Y a pesar de que podría parecer una copia de la versión de Disney, la animación de Fyodor fue realizada con crayolas y acuarelas.
Su forma de enfrentarse a las situaciones tiene tintes filosóficos. El tratamiento de los personajes es otra diferencia entre las dos versiones. El alcance de la animación fue tan grande que tuvo 2 secuelas. Además, fue elegida en 1988 y en 2012 para emitir sellos postales conmemorativos. Estamos aquí de vuelta hablando del cuento como género literario y que no nos confundamos, los cuentos no nada más son para niños. Dicen que todavía cualquier mujer o cualquier hombre necesita un cuento para irse a la cama. Al final del camino los cuentos son muy importantes. Dirían Bioy Casares, diría Marías, también lo diría Borges, que el cuento mejor logrado es el cuento de O. Henry, que se llama 3 regalos. Y que es este cuento que luego retomaría Ismael Rodríguez en la película Nosotros los Pobres. Se trata de una mujer que tiene el pelo largo y un hombre que tiene una camisa y ella le compra ella vende su pelo para comprarle unas mancuernillas y él vende la camisa para comprarle a ella una peineta. Y entonces por eso la famosísima frase de te cortaste tus trenzas, chachita. Chachita era para una correa. Es un cuento que nunca te imaginas cómo va a terminar. Se los recomiendo muchísimo. Les recomiendo ese libro que se llama Cuentos Únicos. Está editado por Reino de Redonda, por Javier Marías, y vienen todos esos cuentos que creo que los ingleses son los magistrales para el cuento, para mí. Sí, son maravillosos. Hay uno de Max Beerbohm que cuenta la historia de Enoch Soames, que se supone que es un autor de su generación, pero que era malo y nadie le hacía caso. Y la verdad es que es bastante largo el cuento, pero resulta que se le aparece el diablo y lo manda al futuro y sale... resulta que te imaginas tú y te preguntas si eso que está escribiendo Max Beerbohm, porque él sale en el cuento, que es amigo de este Soames, que cuando vaya al futuro sí se va a encontrar lo que él está escribiendo. Entonces te hace toda una historia igual como las de O. Henry, que son todas redondas, donde y ahorita me acordé da la vuelta de el sillón, manuscrito encontrado en un sillón verde de Cortázar, que hay un hombre que está leyendo un cuento donde cuentan que hay un hombre que está leyendo un cuento, ¿no? Exactamente. Y es como el sueño infinito de Pao Yu, ¿no? ¿Te acuerdas cómo va? Me acuerdo haberlo leído en el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, pero no me acuerdo bien. Él se soñaba en el sueño, ¿no? Sí, no me acuerdo, soñándose, ¿no? Algo así. Por eso el sueño infinito de Pao Yu, porque él se suña soñándose y ese que está soñando está soñando a sí mismo. Sí, exactamente. Ese es un recurso muy cuesta trabajo, pero es un recurso muy pues recurrente en el cuento. En el cuento, fíjense que hablando de Edmundo Valadez, les recomiendo muchísimo ese libro de la imaginación y habría que darle crédito a Edmundo Valadez porque Edmundo Valadez tuvo esta revista del cuento tantos años. Muchísimos años y junto a todos. Junto a todos los escritores mexicanos y extranjeros y latinoamericanos. Y yo todavía, para sacar las minificciones de Algarabía, recurro a su revista El Cuento, que yo tenía todas, ¿te acuerdas? Y que todavía tengo varias, para sacar algunas. Y por eso el otro día, en una Algarabía que próximamente la van a tener en sus manos, que es la Algarabía de Gastronomía Mexicana, saqué una minificción de René Avilés Favila que se llama La comida, a ver si me la puedes contar. La comida del distraído. Es un sujeto que llega a un restaurante y por distraído el comensal y el mesero, en vez de darle la carta, le entrega la cuenta. Este cuate saca la cartera, paga felizmente porque la comida había estado deliciosa y a final de cuentas decide irse caminando para bajar la digestión. Pero como lo cuenta y lo hace en 3 líneas, es impresionante y es muy bonito. Que yo digo que la minificción sí entraría, aunque dicen que es el 5º género,
porque está muy de moda ahora además. Está muy de moda. La diferencia de la minificción al cuento breve o brevísimo puede ser que hay muchas minificciones que no necesariamente son unas historias, puede ser un mini ensayo, puede ser como una especie de greguería, alguna reflexión. Sí, no tiene que ser narrativo. No necesariamente hay un personaje. Dice Agustín Monreal que siempre hay que desarrollar personajes, incluso en la minificción, porque ese es su estilo, siempre hay un personaje y es más, él recurre a repetir el personaje en varias minificciones y termina siempre armando una obra más grande. A ver, por ejemplo, ahorita nos recordarás una de él, pero ahorita, bueno, a ver, ¿qué ibas a decir, Fer? Perdón. No, es que decía Victoria que, hablando de un cuento, que era un cuento muy largo, dijiste. Entonces, ¿qué tan largo puede ser un cuento? Si yo leo a Jorge Ibargüengoitia, La ley de Herodes, ¿son cuentos? Fíjate que son experiencias. La diferencia es el desarrollo de los personajes. Se supone que la novela es la exploración y el desarrollo de los personajes. Ajá. Siempre están analizados los personajes con la situación. Y el cuento a lo que va, y por eso se ciñe y por eso es más breve, es porque se trata del hecho, nada más se trata de... No importan los números de cuartillas. No está marcado por eso. No, Igual no la está minificción marcado por tampoco eso, está pero... marcada porque tienen que ser 500 palabras máximo, tampoco. No está marcado por eso, pero lo que sí es cierto es que el cuento necesita tener una brevedad. Es decir, si te haces un cuento del tamaño de La Guerra y la Paz, pues está muy difícil hacer un cuento porque no tienes ni el efecto, y ya desarrollarías una serie de cuentos subalternos, ¿no? Así es. En cambio, hay cuentos como muy sencillos y muy fáciles de contar, como este de Los Pocillos de Mario Benedetti, no sé si se acuerdan de él. No. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte, mejor. Y vamos al corte y les cuento de Los Pocillos y les cuento otro interesante de Marías. Esos efectos son impresionantes. Ahorita los contaremos. Pero primero vamos a ir a una cápsula de María del Pilar Montes de Oca y Sicilia, Órale. que nos va a decir por qué se ha perdido lamentablemente la taquigrafía en las oficinas en México. No se lo pierdan. Tips para aprender más y mejor. Escribir a mano. Según la Universidad de Stavanger, la retención de información es más factible cuando escribimos a mano, gracias al recuerdo de los movimientos realizados al escribir y al reconocimiento de los trazos por medio de la vista. Consumir pescado. Una gran variedad de especies marinas poseen altas concentraciones de omega 3, sustancia que favorece las conexiones interneuronales del cerebro. Gracias a estas conexiones, el lóbulo frontal es capaz de mejorar sus funciones con la memoria a corto plazo, la planificación y la ejecución de tareas complejas. Bajarle al volumen. El Instituto Tecnológico de Georgia demostró que escuchar sonidos con un volumen muy alto tiende a generar un efecto aturdidor en la memoria. La palabra cuento viene de contar y también viene del latín contare, pero es una raíz antiquísima que también el griego la tiene, que es cant, y que justamente tiene que ver con narrar o relatar. Es decir, que también la palabra contar, de contar números, la contabilidad, tiene que ver con el contar una historia, porque a final de cuentas es repasar algo, ya sean números, ya sean letras, ya sean palabras, ya sean historias, ya sean relatos. La raíz indoeuropea es cont y pues seguramente tiene más de 45,000 años con nosotros. Esto es Algarabía TV. Vamos a un corte y volvemos. De regreso aquí en Algarabía TV, donde estamos hablando del género cuento, ¿no? De cómo los cuentos son una maravilla y cómo nos cambian la forma de pensar y
y de además de enfrentarnos hacia la literatura. Y les iba a contar el de los pocillos. A ver, Mario Benedetti tiene un cuento que se llama Los pocillos y voy a hacer el spoiler. Es un hombre que es ciego, ¿no? Tiene un accidente y se queda ciego y vive con la mujer. Y el mejor amigo va todas las tardes a visitarlo y tiene así 3 tazas como estas que ella saca, que son de diferentes colores y empieza a moverlas siempre. Y entonces un día le da una roja, bueno, no son 3, tiene 10, ¿no? Una roja, luego una azul, luego una amarilla, porque el tipo es ciego. Y de repente la mujer y el amigo se empiezan a hacer de querencias y se empiezan a gustar. Y se empiezan a agarrar la manito, y luego, porque manito, así le dicen en Argentina, a la mano, que realmente el diminutivo de mano es manito. Entonces la manito y el besito. Pero como el tipo es ciego, pues no se da cuenta, ¿no? Ellos se dan así, hasta que ya casi se están en el pleno romance delante del hombre, hasta que un día ella está sirviendo el té, porque acuérdate que los argentinos somos europeos, toman té y las pastitas. Y él dice, y ella le da un pocillo, así le dicen pocillo a la taza, una taza azul, y dice él, no, yo hoy prefiero tomar en la verde. No. Ándale. Nada más. No, ese es uno de los cuentos que más, o sea, digamos eso que es tienen ese justamente el twist. efecto que decías, o sea, termina siempre un buen cuento. Creo que llega a un punto donde te preguntas, ¿y para qué me está contando todo esto? Porque realmente no te sospechas nada de hacia dónde va a ir. Y aparte te lo preguntas cuando ves que quedan como 3 o 4 renglones, o 2 o 1, y sigue describiendo el hecho, y todavía no sabes en qué va a terminar, y faltan bien poquitas palabras. Muy poquito. Eso quiere decir que te va a sorprender con un golpazo y te vas a quedar con una sensación es como el chiste de maravillosa. Monsieur Le Pen, no te imaginas. Yo creo que los chistes son cuentos, Fer. No, ese twist que le da Asimov a los chistes, sí. tienes que... De repente. No, sí, los chistes son... Oye, y lo que te contaba ayer de Wakefield, que vimos qué bueno es. Cuéntale, de Hawthorne. ¿no? Pues yo vi la película, no he leído el artículo, pero es No es artículo, es cuento, es un cuento. No, que no he leído el artículo de la revista. Ya. De Algarabía. Sí. Y es este procedimiento de autoaislarte, de separarte del mundo, de ver las cosas desde fuera, ver cómo van sucediendo, y tú como un ser aparte, viendo cómo se desarrolla el mundo aislado, ¿no? Pero de lo que se trata es que Wakefield vive en su casa con su esposa y se sale de su casa. Y se va a vivir en Londres a 2 cuadras de su casa. Enfrente. Y pasan 20 años. 20 años. Viendo cómo su mujer se desarrolla, y bueno, el final no se los cuento porque el final tiene también un twist. Ahora, por eso les digo que Hawthorne y que Poe, y que todos estos, Poe para mí es el gran generador de los cuentos, digamos, del cuento moderno como tal, y del cuento policíaco. Sí, bueno, y Lovecraft con el cuento También. de horror, las narraciones También de es horror cierto. son impactantes. Bueno, Lovecraft adoraba a Poe, ¿no? Que necesito que te regale las obras completas de Lovecraft y necesito que me las prestes para leerlo. Dijimos que no íbamos a hablar de cuentos para niños, pero sí es un gran proceso el que yo tuve con mi hija, a leerle cuentos todos los días en la noche, y no se los podía perder. Y hay grandes cuentos para niños. Por supuesto. En el Zorro Rojo he encontrado unas maravillas que no es el clásico, ¿no? El payasito, etcétera, ¿no? O los de fantasía, pero también una vez hicimos un artículo sobre los cuentos de ellos son para niños. Justo está en este de probaditas literarias. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no? Porque pasan en origen, luego ya Disney nos fue ayudando a hacerlos muy light. Pero la verdad es que eran cuentos terribles, ¿no? El de la Cenicienta. Se cortan los dedos, pero lo dice el cuento. No, y el de Caperucita viola a la abuelita, Ajá, ¿no? sí, Se no, come bueno. a Caperucita. Porque son leyendas que los Grimm iban tomando de las historias y tienen un plot. O sea, al final de cuentas sí tienen como un final. Un final es raro. chistoso pero que no eran las zapatillas de cristal por una traducción.
eran las zapatillas, eran de piel. De como piel, de- A mí me gustaría sí, hacer otro programa de los cuentos de niños son para niños, porque sí da para Sí, eso. da para otro, un día vamos a hablar de Sí, eso. Pero Blancanieves también. yo no tiene- quiero terminar este programa si no menciono, por favor, a Inés Arredondo, que Ah, es sí, como encanta. mi cuentista favorita. No sé quién me gusta más, si Elena, Elena Garro, porque se avienta unas frases maravillosas, o los cuentos de Inés Arredondo, te van llevando, y las descripciones es maravillosa para describir las situaciones. Y el final no tiene ese twist de golpe, sino que te tienes que ir dando cuenta porque es súper sutil cuando lo mete. Y te distraes 2 palabras y ya no lo entiendes. Y Es una de las te mujeres- tiene en la orillitita. Es una de las mujeres de las que más se han hecho tesis De en la carrera de letras. De letras. Inés Arredondo. O sea, Inés Arredondo más que Elena Garro incluso. Fíjate. Sí, fíjate. es como muy recurrente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la facultad, yo estudié letras y aunque a mí me fui por la lingüística, no por la literatura, y la mayoría que hacía tesis de literatura y se dedicaban al cuento, Inés Arredondo era muy recurrente porque es una gran cuentista. Pero bueno, no nos acabaríamos nunca de hablar No. de No, la bueno, cantidad de es cuentos. Y además te digo, el cuento chino es toda una historia, el cuento chino que Borges lo rescata en un libro que se llama, que se los recomiendo muchísimo, que se llama Los mejores cuentos que hace con Bioy Casares. ¿no? Fíjate, nada más. Bueno, ¿Y tú pues, vas a contar un cuento? no, esto no parece un cuento, ¿eh? No lo van a creer. Pero el dato es muy básico para los que sabemos jugar ajedrez muy bien. Fíjense, el número de posibles jugadas en los primeros 4 movimientos de una partida de ajedrez se estima en 318.979.564. ¿Y sabes cuántas de memoria? ¿No llega a 3? 3. Ya 3, ¿no? Salir con el peón, luego, el peón Salir del con medio, el el peón de peón la de la reina. caja. El peón de Yo la ni reina, ya. ajedrez sé Uno. jugar, señores. A mí me quieren correr de cualquier lugar, saquen las barajas, me voy en ese momento. Si dejan el whisky, quizás me quede, pero no jugando. Entonces, nosotros nos vamos, esto es Algarabía TV. Algarabía.com, oigan, les voy a decir una algarabía.com. cosa, entren a algarabía.com, entren a Algarabía Shop, compren Algarabía, vean el Y todos 22. estos libros que están allí. Compren además, todos los libros, compren las tazas del cerdo. Lupercio. de Lupercio. Adiós.